Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos del talento hondureño, cómo los jóvenes de nuestro país están buscando la superación en diferentes áreas del conocimiento en el mundo. En países que incluso hasta hace un tiempo atrás su sola mención era prohibida para los hondureños, no porque no les querían o por asuntos ideológicos, más era por las distancias, por la barrera que ponían hacia ellos los idiomas. Pero hoy tenemos buenas noticias para los hondureños que compartir con un joven que brilla en Lituania, Europa del Este. Luis Francisco Green, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, don Rosendo, un placer. Me siento sumamente feliz y orgulloso de poder estar aquí. Le agradezco nuevamente la invitación y pues a contarles un poco sobre mi experiencia de lo que es vivir en Lituania. ¿Cómo ha sido esa vida en Lituania? Sobre todo para un joven en un país con una cultura totalmente diferente a la nuestra y con poca presencia latina, entiendo. Claro, la adaptación, como irse a cualquier país, es difícil. Eso es sumamente difícil, pero todo comienza, diría yo, mentalmente. Es un reto, claro, se requiere bastante destreza física, mental, pero la adaptación en sí no ha sido completamente difícil. Siempre encuentra personas, incluso orar me ha ayudado también, pero siempre hay algo que destacar, pues, ¿me entiendes? Yo sabía a lo que iba, sé a lo que voy, que es solamente estudiar, obviamente experimentar, tener diferentes experiencias, pero a lo que voy es a estudiar. Entonces, simplemente me enfoco en eso y en hobbies o pasatiempos que me ayuden a poder pasar el tiempo y obviamente pues personas que me hacen el apoyo. Hay un elemento importante y que de pronto ustedes los jóvenes no son muy dados a tener esta expresión que he escuchado en esta primera participación, la creencia en un ser superior, porque resulta fundamental por aquello que Luis debemos de ser un muchacho de apenas 22 años y viajó siendo un niño. Sí, mi primera experiencia la tuve viajando hacia Alemania y pues gracias a la confianza y a la crianza de mis papás, podría decir de que no me resultó difícil, no me resultó para nada difícil. Yo siempre he sido independiente desde pequeño, en el sentido, no económico, pero en el sentido de que puedo viajar, experimentar, cuidarme de mí mismo. Siempre existía una duda al comienzo porque yo era obeso, sufría de sobrepeso. Entonces logré sobrellevar ese tema. Ya después, estando posicionado allá, pues se me resultó sumamente fácil, gracias a la enseñanza de mi abuela, que me enseñó a cocinar. Entonces, todas esas bases de cocina, de estudio, de sobrevivencia, todas las aprendí gracias a mi familia. Y esos momentos duros, porque siempre se experimentan la separación de un joven adolescente de sus padres que les han acompañado en esa formación básica de los primeros años, al estar allá con culturas diferentes, incluso con algunos nichos dentro de esa sociedad europea racista, Luis. Sí. La verdad es que déjeme decirle, don Rosendo, yo siempre he aprendido a ser tolerante. Primero que nada, sumamente tolerante. Yo siempre tengo que proteger mi persona. Yo soy responsable de mis acciones y solamente he aprendido de eso. Al aprender a vivir en un país que es altamente conservador, supe que habían cosas que yo podía hacer y cosas que no podía hacer, cosas que podía decir y cosas que no podía decir. Entonces, protegía en las formas que yo me expresaba, en las formas que yo hacía las cosas. Obviamente siempre respetando al prójimo, respetando a la persona. Y en cuanto a los momentos duros, pues creer en Dios, porque sí es sumamente difícil, es un país bastante frío en cuanto al clima, entonces siempre se pasa por momentos difíciles, siempre, pero con la ayuda de mis padres, con la ayuda de mis compañeros estando allá, el estudio es lo primordial. ¿Qué fue lo más complejo en los primeros días? No pensar en función de que me voy, porque ustedes son decididos, si dan el paso es para triunfar, para ser hombres de excelencia. Claro.
Lo más complejo al llegar fue, déjeme contarle una experiencia sumamente personal, es como lo quedaban viendo a uno. O sea, no en el sentido de que me quiero sentir una víctima, pero simplemente se les hacía bastante raro ver una persona hondureña, una persona de color, porque normalmente solo hay personas caucásicas allá. Entonces, sí se hacía algo raro, como le digo nuevamente, pero es algo llevadero, ¿me entiende? Al final, lo que uno extrae de una interacción personal es llegar a conocer a la persona. Entonces, me sentaba a platicar con alguien, le explicaba quién era, o simplemente interactuábamos jugando deportes, estudiando, aprendiendo, y pues así nos vamos conociendo. Y a través de esas interacciones, esos intercambios, me pude dar cuenta de que no tiene por qué existir una barrera de color, ¿me entiendes? Ni una barrera de lenguaje, porque gracias a Dios puedo hablar el inglés muy bien, entonces eso me ayudó bastante para poder desenvolverme y poder colocarme muy bien allá. ¿Ha vivido en Alemania Y en Lituania. y en Lituania? Sí. Es más complejo Lituania, obviamente. Sí, sí. Vamos por partes. ¿Qué encontró en Alemania? En Alemania encontré un sentido de libertad, de aprender a valorar mi libertad, aprender a considerar mi propia persona. Aprendí también a cómo cuidar de mi cuerpo, porque cuando yo me fui a Alemania, déjeme decirle, era obeso todavía, sufría de sobrepeso, hasta que, bueno, estando en pandemia llegué a pesar 245 libras. Entonces, ¿Y hoy estás en cuántas hoy libras? estoy en 181, 181. Es un Y cambio sí, totalmente diría radical. radical. Llegué a bajar hasta 161 y he ido subiendo. Entonces, llegando a Alemania, pues usted sabe, los jóvenes pues salimos, interactuamos, conocemos personas, pero llegó un punto que yo cliqué y dije yo, no, esto ya no lo puedo hacer más. Tuve que darle un giro de 360 grados completamente a mi vida. Y pues el empezar a bajar de peso pues me ayudó. Obviamente la meta era ir a aprender alemán, que sí lo manejo muy bien. Y pues el bajar de peso fue mi enfoque estando allá. Porque sí, obviamente tenía mis tendencias religiosas, buscaba de Dios, pero también buscaba de personas de apoyo para poder hacer las cosas bien. Entonces empecé a bajar de peso, conocí amistades que me ayudaban, me incitaban a querer cambiar mi vida. Y pues eso me ha ayudado a convertirme en el joven en el que soy hoy. Ese proceso de transformación en Alemania, ¿cuánto tiempo le llevó? Y quiero que compartes experiencia con jóvenes, porque muchos se van con grandes expectativas, pero de pronto el ambiente los absorbe Claro, y claro. les cambia a muy pocos, pero algunos, diríamos, caen en esa trampa. Claro, el estar en Alemania es un proceso bastante tedioso, déjenme decirle, muy, muy tedioso porque piensan de que solo son 3 años de carrera, pero no se toma en consideración sin haberse aprendido previamente el idioma, es 1 año y medio, póngale de idioma, año y medio porque son de 3 a 4 niveles, 5 si se quiere estudiar de forma correcta en la universidad. Entonces, año y medio de preparación, se hace el año de equivalencia universitaria que se llama Studienkolleg y después, si logra pasar los exámenes de admisión, se procede a entrar a la universidad. Como le digo, pues es un proceso tedioso, un proceso bastante tardado, pero se maneja, pues, ¿me entiendes? Lo que sí hay que tener en consideración es que sí debe haber un colchón económico bastante grande, porque siendo uno extranjero, para poder emitir una visa, necesita 10.380 euros para poder vivir en esa... O sea, lograr vivir, tener que estar sacando un curso, más los costos de vivienda y no diría que es algo que simplemente los absorbe a los estudiantes, pero es un factor que sí debería ser puesto bastante en consideración. Con estos 10.000 y tantos euros, ¿cubre qué periodo? ¿Es estadía de un año o cuánto? Sí, ese número oscila, no me sé el número exactamente, pero es para los 12 meses. Ese dinero, a excepción de algunos estados en Alemania, se es entregado al gobierno alemán y el gobierno alemán va soltando esa cantidad. Da una especie de Sí, mantención tras el depósito. sí, correcto. O sea, el gobierno alemán le dice a usted, bueno, usted me entrega este dinero, yo me encargo de su manutención por los 12 meses, que para poder sobrevivir son 870 euros mensuales, obviamente teniendo su vivienda,
teniendo su propia Esto es alimentación. extra a los 10.000 euros que se entregan. No. Con eso. Ahí está ahí, cubierto sí. todo. De ese es el Estudio desglose. y vivienda. Estudio y vivienda. Y hay oportunidad de beca. Claro. Luis. Pero normalmente lo que no se da es, déjeme explicarle que esto es un sacrificio. Se diría como un sacrificio para los padres. Porque con esos 10.000 euros usted tiene para vivir, ¿me entiende? O sea, ya usted si quiere buscar aprender alemán, eso lo puede hacer con una academia privada o puede hacer con una universidad pública. La cosa es de que todos estos cursos de alemán tienen su propio costo. Entonces, el costo del alemán, póngalo aparte. Los 10.000 euros que son entregados hacia el gobierno son para vivir solamente ese año. Su seguridad ciudadana. Su seguridad ciudadana. Mantención sí. y... Correcto. Y ya techo. Ya después se procede a crear su propio, no sé, cotización del curso que quiere sacar para aprender el alemán. ¿Y esas facilidades en lo monetario qué tal son? ¿Son manejables? Son manejables, son bastante manejables, pero lo más recomendable es aprender siempre antes de partir, porque... O sea, llevar una especie de base de Honduras. Correctamente, porque eso acorta el tiempo y acorta los costos, claramente, pero lo más recomendable es ir con cierto nivel de alemán y lograr terminar de perfeccionarlo allá con gente nativa, aprenderlo, practicarlo, porque a veces eso es lo que le cuesta a uno aprendiéndolo. Le cuesta desenvolverse, tener conversaciones y es totalmente normal porque todos nos podemos equivocar, pero creo que lo esencial es aprender de los errores, ¿me entiendes? Entonces ir aprendiendo poco a poco cómo conversar, qué cosas decir, qué cosas no decir y es sumamente importante. ¿Y qué fue lo más complejo ya en el dominio del alemán? Ya en el dominio del alemán fue la pronunciación, déjeme decirlo. La pronunciación, también el aprender los tensos, los tenses se podría decir en inglés, disculpe. ¿Y qué más? Creo que la pronunciación es lo más difícil porque el alemán tiene una peculiaridad de que tiene casi las mismas reglas gramaticales del español, pero una pronunciación similar a la inglés. Obviamente hay palabras que no van de la mano con el inglés, pero tiene sus similitudes. O sea, en la base de su idioma materno, el español, el conocimiento de un inglés fluido ayudó mucho a la comprensión del alemán. Bastante, en el sentido de que no tenía que estar las mismas horas que algunos de mis compañeros estudiando. Entonces, lo que yo me dedicaba a hacer era simplemente sacar conversación con personas nativas. Me propuse, incluso a la hora de bajar de peso, yo tenía un horario ya hecho. Era ir a clases de 9 a 1 de la tarde. De 1 a 3 estudiaba, de 3 a 5 me dedicaba al gimnasio. Ya de 6 a 7 o 6 a 8 buscaba la manera de poder interactuar con personas. Y la ventaja que hay es de que eso no lo tiene que hacer con una persona físicamente. Puede hacer en una plataforma digital para poder hacer el intercambio de idiomas. Y les dan la oportunidad, y al estar plenamente establecidos a jóvenes con la experiencia de Luis Francisco, de oportunidades de empleo, o eso no está en el plan? ¿O pueden tener algunas horas? Sí existe la posibilidad pero solamente mientras usted sea estudiante universitario. Al estar aprendiendo el alemán, usted no es un estudiante universitario. Por eso se depende básicamente de esos 10.000 euros, de esa entrega económica. Porque si usted no es estudiante universitario, ya siendo un estudiante universitario extranjero, le permiten trabajar un máximo de 20 horas a la semana. Entonces, divídalo en 5 días hábiles, son 4 horas semanales, siendo un estudiante extranjero. Pero usted tiene que contar con las credenciales universitarias para poder solicitar un permiso de trabajo, a menos de que sea europeo. Y es bien remunerado. Alemania Sí. es la principal economía europea. Sí. Para que es un país sumamente avanzado, no solo económicamente, sino en niveles de tecnología, en las ingenierías. Es un país que ofrece bastantes oportunidades si uno las sabe escoger bien. Ahí es donde surge esa idea y la posibilidad de ser un ingeniero en nanotecnología. Que ya vamos a hablar de eso, Luis. Vamos a ir a una pausa. Luis Francisco Green, talento hondureño, ahora en Lituania. Ya vamos a hablar de su vida en este país de la Europa del Este. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con nosotros, Luis Francisco Green. ¿Por qué esa transformación? Porque este es otro de los elementos que quiero que nos comparta de esa bella experiencia
Luis Francisco, que se va a convertir en ingeniero en electricidad y Ingeniero eléctrico y electrónico y con una especialidad en nanotecnología. Bueno, ya vamos a ir a eso. Pesaba 245 libras. Sí, correcto, correcto. ¿Qué le hizo hacer esa transformación de vida? Y prácticamente así, en un castizo que lo usamos nosotros, Luis Francisco se botó más de 80 libras con el peso que tuvo y que ahora ha comenzado a recuperar ya en masa muscular con recomendación seguramente de casa, que sí, no lo dejan ir más allá porque está la llamada de atención. Claro, claro. La verdad es que la transformación fue algo que fue, meramente espontáneo. Fue algo que no llevaba premeditando, fue algo que simplemente surgió. Obviamente existían dificultades que yo decía, no, yo ya no puedo con mi cuerpo, o simplemente seguía comiendo por pura ansiedad. Y pues, no, llegó un día que tuve, de hecho, mi primera cita con mi psicóloga, y ella me dijo, hay que buscar un balance en tu vida, porque estás estudiando, estás aprendiendo el idioma, pero no estás dando el extra, pues, ¿me entiendes? Entonces, ya estando posicionado, dije yo, tengo que hacer algo con mi vida. Ya después empecé a hacer ejercicios aeróbicos llamados Tabata o HIIT, que son ejercicios de intervalos de alta intensidad. Entonces empecé a trabajar solamente con mi cuerpo, con el peso de mi cuerpo. Al pasar de los meses, el primer mes, los primeros 20, 15 días no miraba resultados directos. Y alto ahí, porque este es un enorme problema, sí, que todos los ciudadanos que de pronto entran a estos procesos de pérdida de peso, queremos observar los resultados, que hoy empezamos y a la semana vernos como alguien que encontramos por ahí que tiene años de trabajo. Claro, claro. Eso es algo que, déjenme decirles que es sumamente importante creer en uno mismo, porque el tema de la disciplina y la consistencia son por los que yo me basé. Creo que la disciplina y la consistencia fue lo que más valoré, porque incluso yo convivía con mis compañeros allá, ellos salían, ellos hacían sus cosas, pero yo siempre sabía que tenía que dedicarle cierta parte del día a mi ejercicio, a mi bienestar de salud, porque al final es con eso con los que nos quedamos, ¿me entiendes? Entonces, siempre desde pequeño fui obeso, nací pesando 11 libras, lo cual no es común para un bebé. Y al pasar de los años, hasta que tenía 19 años, decidí, este es el momento. Y pues surgió la posibilidad de poder empezar a hacer ejercicio. Bueno, y este es también un elemento interesante a compartir. Aceptar como ser humano que se está fallando, que no encontramos de pronto el equilibrio y visitar al profesional en diferentes áreas, al que conoce de nutrición y al que conoce también del manejo mental. Claro. Usted lo hizo y lo reconoce. Claro, claro. Quiero mandar un pequeño saludo a mi nutricionista de toda la vida, que ella me vio crecer, pero aún no me ha visto con mi transformación, la doctora Mayra García, y también al doctor Carlos Villatoro, que fueron los que me ayudaron cuando yo estaba pequeño, pero ya después a cierto punto no es culpa de los padres, les quiero esclarecer eso, pero los papás también hacen el esfuerzo por querer verlo a uno bien, ¿me entiendes? Entonces ya llega a cierta edad donde uno tiene que hacer el clic autoconsciente. Y pues para mí fue algo que yo reconocí y entendí que no podía seguir de tal manera. Entonces decidí bajar de peso, como le expliqué, trabajando con mi propio cuerpo, yendo a correr, incluso lo miraba como un escape de mi realidad. Entonces había veces que salía de clases, póngale 6 de la tarde, o terminaba de estudiar a las 6 de la tarde, y decía yo, no, me faltan 2 horas para estudiar. Pero dije yo, bueno, tómate un break, date descanso. Y lo que hacía yo es que siempre en mi mochila, don Rosendo, siempre andaba un short y una camiseta. Y siempre andaba con tenis deportivos. Entonces salía yo, me iba a cambiar al baño, me desaparecía como por 40 minutos, me iba a correr y regresaba a estudiar. Entonces todas esas cositas, todos esos pasos de bebé fueron los que me ayudaron a poder bajar de peso y pues
estar como estoy el día de hoy. Bueno, ¿y cuánto duró todo este tiempo, Luis Francisco? Fíjese que el proceso de perder el peso fue arduo, fue de 6 meses, pero fue un proceso bastante intenso, bastante intenso. Hacía sesiones de 45 minutos, donde el tiempo, el intervalo de ejercicio iba aumentando. Los primeros 2 meses hacía ejercicio 30 segundos, un ejercicio 30 segundos, descansaba 30 segundos. Después, a los meses 3 y 4, 40 y descansaba 20 segundos. De esa manera se iba acelerando mi metabolismo, ya no sentía tanta hambre, comía 2 veces al día. Bueno, comía 4 veces al día porque uno al bajar de peso tiene que comer. O sea, la comida es esencial. Paralelo a todo este proceso, también pasa en tener la concentración y el no caer, el no desvanecer. Que eso de pronto, nos dicen los especialistas, usted lo vivió, es lo más complejo. Claro. Creo que el factor psicológico es el de mayor reto. Porque déjeme decirle que al final uno es el que se carga a sí mismo, ¿me entiende? Siempre existe la posibilidad de estar con algún psicólogo, de estar con algún psiquiatra, de estar con alguna ayuda emocional, pero al final somos nosotros que podemos decidir si tirar la toalla o seguir adelante. Lo que yo le recomiendo a la población es siempre seguir adelante, porque al final uno tendrá la satisfacción total de entender lo que conlleva este proceso de perder peso, pues, porque es una lucha constante, es saber planear, es saber comer, es un cambio de estilo de vida que no se ve de hoy a mañana, ¿me entiendes? O sea, del día a la noche, es un proceso que lleva tiempo y al final creo que la paciencia es una de las virtudes más esenciales que se necesitan para perder peso. Bueno, y es un proceso de cambio expuesto por un adolescente, porque tenías que edad en ese tiempo. 19 años. 19 años. Bueno, lo puede hacer cualquier persona que tenga claro un proceso de cambio, no importa la edad, y no necesariamente es ir a pagar, Claro. por decir algo, sitios especializados. Pueden existir diseños de hacerlo incluso a campo abierto. Claro, o sea, yo iba al gimnasio sin necesidad de usar pesas, sin necesidad de... Yo lo que hacía era que había una mat de yoga, simplemente me ponía a hacer ejercicios que eran de alta intensidad, sabiendo que eran de alta intensidad y yo los hacía por cierto intervalo de tiempo. Eso sí, al comienzo cuesta, o sea, cuesta, pero hay que ir más allá, dar el extra, dar ese 10% más que uno necesita para poder llegar hasta donde uno quiere llegar, porque Hubo momentos, perdón, Luis Francisco, hubo momentos en que, como dicen los boxeadores, quiso tirar la toalla. sí, definitivamente existieron momentos que habían tentaciones. Uno como joven quiere experimentar, quiere viajar, pero yo entendí que lo que yo estaba era un proceso. Entonces, todo proceso lleva su tiempo, lleva su planeación. Y yo pues en ese momento sí me convertí en una persona bastante enfocada porque para mí lo primordial era cuidar de mi salud a largo plazo, pues, porque siempre fui obeso, siempre fui una persona con sobrepeso y yo sé los riesgos que eso me pudo haber llevado. Si yo siguiera con ese mismo peso a esta edad, yo sé que de aquí a 5 años podría tener o contar con enfermedades crónicas. Entonces yo entendí lo importante y lo sumamente importante que era no tirar la toalla. No darla por ¿Cuánto vencida. fue el periodo de vida en Alemania? Un año. ¿Y cómo surge entonces de Alemania, de la principal economía europea, de una de las naciones más poderosas de la Tierra, a migrar a Lituania, que no lleva años luz, Claro. pero no es el mundo alemán? Claro, no, es un mundo totalmente diferente en el sentido cultural, porque Alemania es un país muchísimo más abierto en el sentido de ser tolerantes, en el sentido de existencia de latinos, por ejemplo, capacidad de sobrevivencia también, porque sí es un país mucho más abierto en el sentido de Lituania, pues ex parte de la Unión Soviética, siempre fue un país muy conservador, entonces no están acostumbrados a personas de mi color, por ejemplo, personas que tienen ideologías diferentes, en el sentido de que también sí son racistas, pero es algo que al final, como le digo, es tolerable, pues uno aprende a sobrellevar todos esos temas. Entonces, la adaptación, el shock cultural, sí fue bastante abrupto,
pero fue algo que se logró sobrellevar. Muy bien, Luis Francisco Green, talento hondureño que triunfa en Europa. Pausa y ya venimos con más aquí desde Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo con Luis Francisco Green. Bueno, la comunicación, la existencia del Internet en esta área de superación bien utilizada es la nueva maravilla del mundo. Así es que no hay problema, aunque no se hable el idioma, que no era su caso, que sí tenía el dominio del alemán, del inglés, del español, obvio. Pero, ¿cómo está la diáspora hondureña? Retorno a Alemania. ¿Es buen número? Es buen número, la verdad, déjeme decirle, porque sí hay una grande población estudiantil, tanto de pregrado como de posgrado, y siempre hay un grupo bastante amplio de personas que están dispuestos a apoyarse y pues ayudar a los demás, porque al inicio, estando ahí, no es una cultura parecida a la de nosotras, obviamente, a la de nosotros, obviamente estando en Honduras, en Alemania, se ve algo totalmente diferente. Hay muchísima más libertad, existe la posibilidad de hacer X cantidad de actividades, lo cual no hay aquí, es muy seguro para qué. Y para vivir, mirándolo a largo plazo, sí es un país de altísima promesa para qué. ¿Hay alguna zona puntual que prefieren para el estudio, para la vida en Alemania o están dispersos en toda la nación? Están dispersos en casi toda la nación. Gracias a Dios tengo amistades que viven en Düsseldorf, en Hannover, en Dortmund, también en Múnich, que Múnich es uno de los estados que cuenta con una de las universidades más importantes del mundo, la Universidad Tecnológica de Múnich, y también personas que viven en Heidelberg, que fue donde yo residí, que queda a 1 hora de Frankfurt. Pero sí están dispersos, se podría decir que están dispersos por casi todo el país. Hay mucho médico hondureño en Alemania, en posgrado o sacando especialidad, para entenderlo, en el área de la ciencia médica. Yo me acuerdo que incluso estando allá todavía había un doctor que Carlos, no me acuerdo de su apellido ahorita, pero sí sé que hay bastante población que se va a estudiar allá simplemente para sacar la especialidad, y en el sentido de que el país ha sido sumamente abierto porque ofrece la posibilidad de que uno aprenda el idioma técnico para poder desempeñarse como médico, y también le da bastante oportunidad para ser un practicante de la medicina allá. Siempre existe ese tiempo, que son como 6 meses, para poder aprender antes de ejercer, y se le da como 1 año y medio también para aprender el idioma técnicamente. Ahora, las universidades, los accesos, si hay dominio del idioma, ¿es fácil o se genera un plus para un ciudadano latino? Si hay el dominio, si existe el dominio del idioma, hay un plus, definitivamente, porque, como le digo, se ahorra, por ejemplo, el costo de algún curso de idiomas, y puede acceder de manera admisiva. Tiene que ir a hacer el examen de admisión primero que todo, tiene que ser invitado por las universidades a hacer el examen de admisión si cuenta con los requisitos necesarios para poder sacar el pregrado que usted desee. ¿Y cómo vio Lituania? ¿Cómo es que surge esa idea para llegar a esta nación de la antigua ex Unión Soviética? Sí, la idea surgió a través de estar buscando opciones, porque mi sueño siempre fue estudiar en el extranjero, desempeñarme en el extranjero, porque sé que soy una persona que puede llegar a hacer mucho cambio, diría yo, y mi aspiración no fue migrar de Honduras, pero mi aspiración fue crear una vida nueva, ¿me entiendes? Poder proveer en algún futuro para mis padres, mi abuela, que ojalá se viendo la entrevista. ¿Dónde vive tu abuela? Mi abuela vive en La Ceiba. En La Ceiba, ¿ahí se llama? Marta Ramona Lacayo Jaime. Bueno, a doña Marta Ramona Lacayo Jaime, un fuerte abrazo. En el mero casco urbano de La Ceiba vive. Sí, en la Pisoti. No en el mero casco urbano, en la zona más retirada, justo adelante del puente del Cangrejal. ¿Y cómo fue ya ese mundo en Lituania?
Fue algo bastante difícil, complicado, es algo a lo que, como le explico, no estaba acostumbrado. Fue para mí una opción sumamente importante de valorar porque no, era un país que nunca había visitado, solo había escuchado, así como de lejos del país, pero ya después con la propia investigación, sabiendo más del país, me puedo dar cuenta de que es un país que ofrece muchísimas posibilidades, por ejemplo, las del visado, por ejemplo, o la residencia temporal, donde no le ponen tantas trabas, si se podría decir, o tantas complicaciones para poder lograr vivir ahí. ¿Cómo se llega? Hablando en documentación y qué requisitos le exigen a un joven extranjero para llegar a cursar estudios en una universidad lituana. Pues bueno, para llegar es obviamente vía aérea, es un viaje algo largo. Son aproximadamente unas 25 o 26 horas en avión, dependiendo de las conexiones que uno tome, pueden ser incluso más cortas. Pero ya estando allá, para poder conseguir el visado, el permiso o la residencia temporal, se necesita un seguro de vida, que el seguro de vida puede ser comprado allá. Se necesita un permiso de residencia que es otorgado por donde usted esté viviendo, puede ser por la persona a la que le vaya a rentar, por ejemplo, algún dormitorio estudiantil. Ellos se lo entregan y se necesita una cierta cantidad de dinero, pero como le expliqué, no es igual a la que se manejaba en Alemania, por ejemplo. ¿Con cuánto se sobrevive en Lituania para un joven estudiante, Luis? Estadísticamente, O por lo menos promedio para generar ideas y crear oportunidades para jóvenes con el deseo de superarse. Ojo, deseo de superarse porque ya lo explicaba Luis, no es nada fácil. Los primeros momentos son complicados. son bastante complicados. El precio que se maneja de parte o el dinero que se maneja de parte del gobierno es 4.380 euros, que si usted lo pone en lápiz y papel, es un casi equivalente a casi la mitad, menos de la mitad de lo que Es algo como unos 120.000, 125.000 lempiras. Un poco menos, sí, un poco menos. Depende cómo esté el tipo de cambio del euro. Sí. Pero eso lo puede necesitar simplemente para el estudio. Y eso se lo pide el gobierno como un comprobante. Usted no lo tiene que tener directamente en una cuenta de banco, por ejemplo. Y pues todas esas cositas son esenciales. O sea, el seguro de vida, lograr obtener el permiso de residencia, lograr tener también, como le digo, esa parte monetaria. Pero aparte de eso, solo la carta universitaria. Ya después de esos 4 requisitos, es más que libre de poder cursar en una universidad. ¿Los estudios son en inglés? Sí. Existen universidades que tienen las carreras en lituano y en inglés. Entonces, normalmente las carreras en inglés se las ofrecen a estudiantes extranjeros, como es mi caso. Entonces, hay varios estudiantes que compartimos la misma carrera, pero estudiamos en diferentes idiomas. Pero sí existe esa posibilidad de poder aprender la carrera y poder desempeñarse en inglés. El lituano es de los idiomas eslavos. Sí. ¿Qué tal? Por lo menos en el conocimiento de la lengua. Mi conocimiento de la lengua para mí, o sea, no fue algo a lo cual yo aspiraba a aprender, pero sí aprendí muy poco. Es un idioma bastante peculiar, déjeme decirle. Bastante ¿Por qué es peculiar, Luis Francisco? Por ejemplo, ¿qué es lo que decimos cuando estornudamos? Achú, ¿verdad? El achú para ellos es adiós. Entonces, siempre que yo estornudaba, era achú y después escuchaba que una persona me decía achú. Entonces me confundía en ese sentido. Normalmente en los otros idiomas, por ejemplo, español, inglés, hola, hello, en alemán, hello. El hola en lituano es labas, por ejemplo. Entonces es algo que simplemente ha sido de bastante comprensión, se podría decir, pero es algo con lo que he podido lidiar. Hay más hondureños, hay comunidad hondureña en Lituania, Sí. en estudio, trabajo. En estudios sí hay una comunidad bastante pequeña, pero es como le digo, igual es algo llevadero. El enfoque son primordialmente los estudios. Entonces tengo 4 compañeros más y una compañera guatemalteca. Y pues en lo que he estado viajando, en lo que he estado aprendiendo,
He conocido a personas de Colombia, he conocido a personas de Guatemala, he conocido a personas de El Salvador, de México, de Panamá incluso. Incluso el semestre pasado logré conocer a un buen amigo mío que era de República Dominicana, lo cual uno estando allá no se espera llegar a conocer a una persona de tal zona geográfica. Eh, ¿Hay oportunidades de empleo? Claro, claro. Ya al uno poder obtener el permiso de residencia, puede cursar o puede ejercer como usted desee. Y la paga no es mala, podría decirse. Pero eso sí, como siendo estudiante, le exigen el máximo de 20 horas semanales que le había mencionado previamente. Bueno, y hay otro elemento que es complejo de estos países del ex Unión Soviética, el clima. Uy, uff. Ni comencemos a hablar del clima, la verdad es Cuéntenos algo eso porque sumamente son otro de difícil. los grandes puntos. Aquí hay un comparativo, es un tanto diferente, pero siempre se presenta. Es lo que se vive cuando se abren oportunidades para ciertas zonas de Canadá, Claro. donde se puede hacer la gestión de ir, pero el clima asusta. Y solo me quedé observando ahora, en esta conversación que tenemos con Luis Francisco, el gesto que tuvo cuando hablamos de clima. No, el hablar del clima es una cosa totalmente diferente, es un tema aparte. O sea, es un tema donde si usted decide irse, Cuando hay para- nieve y hay frío, hay. y a chorros, a chorros. O sea, el frío es bastante pesado, déjeme decirle. O sea, bastante ¿Cuál es el pesado. momento del año, Luis Francisco, que el clima, no sé si decir desespera, Uf, no podría que enloquece, decirle, digamos? que enloquece, don Rosendo. Déjeme decirle probablemente comienzos de enero. Finales de enero o comienzos de febrero. Porque usted dice, no, ya va saliendo el invierno, ya se va manejando un poco mejor, pero no. Estando en Lituania, por ejemplo, al menos en Lituania, es cuando peor se pone. ¿Hasta cuántos registros han tenido? Registros, ellos históricamente, No, en su estadía. en mi estadía, hubo un periodo que llegó hasta menos 17 grados centígrados. ¿Cómo se sale? No, A quedarse o sea, en casa. no es, si se te olvidó un huevo, se te olvidó el huevo porque no puedes salir. Si se te olvidó una fruta, ya no puedes regresar. O sea, es algo que es sumamente difícil de contener. O sea, sumamente difícil de contener. Y no solo en el sentido físico, sino también en el sentido mental, porque no, bueno, es difícil, por ejemplo, lograr ver la luz del sol. A veces pasa bastante nublado, entonces es algo que se tiene que lograr manejar. Y el otro extremo, Luis, Uy, que no. cuando vamos a hablar ya de calor o clima Uf. más benévolo, ¿a qué llegamos? Póngale que 40 grados fácilmente, 40 grados. Esto lo experimentamos En verano, junio, en julio. Póngale que a finales de mayo, comienzos de junio, a esas temperaturas altas que existen. Recuerda mucho el Caribe de Honduras, ya es decir, Ya hay me siento en la mayor costa. tranquilidad. Sí, ya ahí yo, pucha, por lo menos ya puedo salir en short, ya puedo salir en camiseta sin manga, relajado y sin problema alguno. Entonces, sí se logra manejar un poco mejor. Perfecto. Luis Francisco Green con nosotros al banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo con Luis Francisco Green, hondureño en Lituania. ¿Cómo es que se decidió por ser ingeniero eléctrico y en electrónica y con especialidad en nanotecnología? Esto es lo moderno del mundo, esto último. Fue una decisión bastante meditada porque a mí siempre me ha gustado la comunicación, nunca me ha costado desenvolverme, siempre me ha gustado hablar de deportes, pero uno tiene que ver al más allá, ¿me entiendes? Fue una carrera que siempre desde pequeño me fascinó, siempre me gustaba aprender y estar con circuitos, estar trasteando, como dice uno vulgarmente. Entonces, ya al momento de poder decidirme por una carrera, busqué dentro de la universidad y me ofrecían esta posibilidad. ¿La universidad es barata en Lituania? Es relativamente barata, académicamente son muy buenos también y es accesible, se podría decir, si es para una educación superior que se busca. Y estamos hablando de una cobertura para esta educación en ingeniería, ¿en cuánto tiempo? En 4 años, en 4 años. Ese es prospectivamente hablando porque el último año es enfocado en nanotecnología. Prospectivamente es 3 años
tomando en consideración el cuarto año que es enfocado simplemente en nanotecnología. Y hay opciones, Luis Francisco, de seguir en maestrías, en doctorados. Se puede construir toda esa posibilidad, incluso hasta para quedarse a vivir allá, o el clima lo va a terminar sacando para otra nación que no sea la Báltica. Tendría que pensarlo porque, como le digo, es un país hermoso, tiene sus cualidades positivas, pero también todo tiene sus pros y sus cons. Pero sí, es un país que sí consideraría para poder crear una vida futura porque en cuanto al tema académico estudiantil es muy bueno, para que es muy, muy bueno. Son bastante avanzados en la materia tecnológica, rural. Entonces sí es algo que consideraría y las universidades son bastante accesibles para las personas que quieran tomar el sacrificio para poder estar ahí. ¿Y cómo se entretienen los latinos que se fueron a estudiar a Lituania? Porque hay tiempo también para relajarse, para el ocio, incluso para el deporte. Usted es un deportista con herencia de casa. A los lituanos por eso les gusta mucho el basquetbol. Son famosísimos en el mundo. Sí, creo que para el ocio, para estar distrayéndome un poco, el deporte, para que incluso leer fue uno de los hobbies que logré encontrar estando allá en mi tiempo libre. Aprender de mi carrera, aprender las posiciones prospectivas que podría llegar a tener en algún futuro, pero más que todo los deportes. Me acuerdo que era ley ahorita estando allá, era martes y jueves, si estaba libre obviamente de laboratorios o de responsabilidades propias, el ir a jugar baloncesto con estudiantes internacionales, iban estudiantes de Francia, de Turquía, de Italia, y siempre compartíamos una cancha de baloncesto y entre todos jugábamos. Entonces, esa actividad se convirtió, no en mi pasatiempo, pero algo que sí le diría yo como, no, en vez de salir el martes voy a ir a jugar baloncesto. En vez de salir a cualquier lado con mis amigos, voy a ir a jugar Y baloncesto. aquí hay un alto apoyo del Estado, del gobierno como tal, a potenciar ese talento que está también para el deporte. Claro, claro. Eso siempre se ha visto. Obviamente el apoyo ha sido más inclinado hacia la pelota redonda, hacia el fútbol. Pero sí sé que hay bastante potencia deportiva en este país, lo tengo claramente seguro, incluso con la participación y con el ejemplo, claro, que es para mí en el béisbol Mauricio Dubón, por ejemplo, que se encuentra jugando con los Astros de Houston. Y yo sé que de parte del gobierno tal vez o de las personas encargadas de deportes, se le puede dar un mayor apoyo al deporte en otras áreas. ¿Y cómo potenciar estas áreas, sobre todo cuando podemos situarnos en el nivel superior, a nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otras universidades privadas, para alcanzar posibilidades en estas universidades de los países bálticos? ¿Es posible intercambio o trasladar talento de Honduras de forma directa, independientemente de que no haya salido, sino conectividad Claro. Honduras-Lituania? ¿Es posible eso, que ustedes se conviertan más allá de ser profesionales en áreas que traen nuevas tendencias, en ser embajadores? Esa al final siempre ha sido una de mis prioridades, porque al final el esfuerzo no solo es para mí, para mi familia, es para personas que necesitan contar con esas posibilidades de expandir su conocimiento y aprender sobre las posibilidades que hay más allá, como se le dice, al otro lado del charco. Eh, Lamentablemente no hay un contacto bilateral de parte del gobierno de Honduras y el de Lituania, no existe una relación diplomática, pero sí estaría mucho a gusto de poder ayudar a cualquier persona que esté interesada en aprender sobre el proceso de aplicación, el proceso de adaptación, el proceso de estadía, porque es un país maravilloso, como le dije, claro, tiene sus cosas positivas y sus cositas negativas, pero ¿Qué es siempre hay lo que negativo, aprender. por ejemplo, de estar en Lituania? Para mí, por ejemplo, siendo afro-hondureño, siendo latino incluso, el tema del racismo, el tema de la adaptación, porque siempre existe también una barrera del lenguaje y pues eso es algo que la gente al comienzo no considera, porque obviamente
es un encerrón, se podría decir. La gente dice, no, no conozco este idioma y no se necesita tomar el tiempo específicamente en ese país para aprenderse el idioma. Obviamente se tiene que aprender si uno desea aspirar a quedarse a vivir ahí, a residir ahí, pero siempre existe la posibilidad de decir, voy a aprender o voy a desempeñarme solo con el inglés. Entonces, existen posibilidades de poder adaptarse de manera correcta. Solo es de saber, pues, ser resiliente y lograr adaptarse al ambiente que uno se encuentra. Estás cerca de Vilna. Sí. Yo resido en una ciudad que se llama Kaunas, que póngale que es como aquí, como Mayagua. Vivo a 1 hora en tren de la ciudad de Vilna y es una ciudad sumamente hermosa para que tiene unos atardeceres hermosos, cuenta con grandísimos destinos para poder visitar y pues esa sí es una ciudad un poquito más grande que Kaunas, entonces es un poquito más abierta, hay un poco más de presencia latina como le digo, pero igual dentro de Lituania siempre se puede visitar. ¿Cuál es la lugares. diáspora más concurrida en Lituania, de latinos? De latinos podría decir que mexicanos, más que todo mexicanos. No sé por qué razón. Mexicanos y también sudamericanos, mencionando paraguayos también y uruguayos. Estando allá, me acuerdo que la primera semana de haber llegado yo estaba teniendo problemas al querer comprar 1 libra de pollo. Y yo no sabía cómo decirle a la señora en lituano y no andaba teléfono, no tenía chip. Andaba mi teléfono, pero no tenía chip y no sabía cómo decirle. Y de pura casualidad se me acercó un peruano, de hecho, don José, a ayudarme. Y él me ayudó, le habló a la señora en lituano y después entablé la conversación con él y me explicó de que él llevaba 8 años viviendo en Lituania y pues que decidió quedarse. Él está casado con una señora argentina y pues para él la adaptación obviamente fue difícil, pero fue algo que sí siempre voy a tener en consideración eso. Luis Francisco, gracias por tu tiempo. Suerte, está próximo a retornar. Le deseamos lo mejor, que triunfe. Un mensaje a la juventud hondureña, sobre todo aquella que tiene la opción y la decisión de buscar nuevos estadios. Bueno, para la población general es para mí de alto deseo poder comunicarles de que ustedes pueden, de que todo es posible. Hay que tomar ese salto de esperanza porque posibilidades hay, posibilidades y tiempo hay. Hay que aprovechar el tiempo. Es un país de altísimas posibilidades donde pueden conseguir todas las metas que deseen alcanzar. Y en cuanto al aura físico, nunca darse por vencido, nunca hay que darse por vencido. Hay que ser disciplinado, hay que ser constante y hay que ser perseverante. Muy bien, Luis Francisco Green con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.